para cambiar la morfología de un rostro manteniendo el aspecto natural de la piel, para manipular el contenido de un recipiente sin tener que preocuparnos por los reflejos del cristal, para trasplantar en masa detalles concretos de una imagen y utilizarlo en otra en fotocomposiciones, mejorar el aspecto de un producto para publicidad, mejorar el aspecto de un edificio en fotografía de arquitectura. Cuenta la leyenda que hace miles de años un pequeño explorador encontró una grieta en las montañas de Grecia. Sin miedo alguno, pero con el respeto que merece la incertidumbre, se aventuró a entrar en lo desconocido. Esa grieta daba paso a una caverna, y la caverna a una sala llena de tesoros, joyas y pergaminos sagrados. El explorador tuvo la intuición de que en esa sala se escondía algo mucho más preciado, y tras unos minutos curioseando se percató de que no estaba solo. Al fondo había un anciano observándole, que le hizo un gesto para que le acompañara. El explorador se acercó y el anciano pidió que le enseñase lo que llevaba en su mochila, así que este sacó de ella una cámara de fotos y una tableta digital. El anciano sintió sonriendo y le entregó un pergamino dorado. Un pergamino que contenía un conjuro milenario forjado en las mismas fraguas del Olimpo y que el explorador aprendió de memoria para revelarlo al mundo como lo que hoy conocemos por separación de frecuencias. 15 años han pasado ya desde que vi por primera vez esta técnica y estamos a un tutorial más de YouTube de que se nos venda ciertas gilipollas. ¿Qué pasa, mi gente? En este vídeo voy a enseñar los principios de la técnica peor explicada en la historia del ortognio. Que, como digo, una gilipollez, pero es una gilipollez muy útil con un montón de aplicaciones en postproducción. Así que, ¿qué es la separación de frecuencia? A ver, yo desde que conozco esta técnica siempre la he visto anunciada como una técnica profesional para retoque de piel. Y aunque es muy buena para ciertos aspectos, pensar que sirve solamente para retocar piel es menospreciar esta técnica a unos niveles increíbles. Yo personalmente llevo trabajando años con ella y te puedo asegurar que sus aplicaciones son bestiales. Pero claro, hay que entender sus principios para saber cómo exprimirlo. Y claro, si seguimos lo que se ha repetido en cientos de veces, en cientos de vídeos, en cientos de idiomas, la separación de frecuencia no sería más que una receta que nos permite separar textura y color. Por tanto, es ideal para retocar piel en un retrato porque, claro, podemos tener las imperfecciones de la piel en una capa y el color en otra, entonces podemos hacer muchas movidas. Sin embargo, muchos retocadores de beauty a día de hoy están en contra de la separación de frecuencia, porque las imperfecciones de la piel también tienen color. Y claro, si separamos estos elementos en dos capas diferentes, pues tenemos que retocar primero la textura, o las imperfecciones, y luego el color, por otro. Es decir, estamos duplicando el trabajo cuando a día de hoy tenemos herramientas muy potentes que hacen ese trabajo de una pincelada. Todos esos retocadores de beauty tienen toda la razón. A día de hoy, en muchas ocasiones, no tiene sentido separar la textura y el color. Pero claro, es que la separación de frecuencia no separa textura y color. ¿Alguien podría decirme qué separa la separación de frecuencia? O sea, ¿qué podría separar una técnica que se llama separación de frecuencias? ¿De qué podríamos estar hablando? Porque yo pienso, si una técnica separase textura y color, podríamos llamar separación de textura y color, o split color texture, o algo así, pero algo que se llama separación de frecuencias, ¿qué podría estar separando? Es posible, y tal vez me esté aventurando, no lo sé, que la separación de frecuencias separe, atención porque esto puede sorprenderle a muchos, frecuencias. Ok, Neko, maravilloso, espectacular, me emociono al verlo, pero ¿qué coño son las frecuencias? Yo te lo explico. A eso hemos venido, ¿no? Pues vamos a lo que hemos venido, como dice Pablo Reche. ¡Vamos a lo que hemos venido! La frecuencia no es más que una medida para determinar cuántas veces se repite algo. Hasta aquí todo muy sencillo. Y ya que estamos con la percusión, pues te lo explico con eso. Esto tiene una frecuencia, ¿cierto? Y esto tiene otra frecuencia más alta. Si hablamos de ritmo, por supuesto. Pero si hablamos de otra cosa, como por ejemplo ondas, la frecuencia corresponde a la cantidad de veces que una onda oscila. Y lo interesante es que dependiendo de la frecuencia, las ondas tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, si hablamos dentro del espectro de la luz visible, una onda con baja frecuencia correspondería a los colores más rojizos. Y conforme aumentamos la frecuencia dentro del espectro de luz visible, pues pasamos del rojo al amarillo, al verde, al cian, al azul, al violeta. Si en lugar de onda electromagnética hablamos, por ejemplo, de ondas de sonido, pues la frecuencia corresponde a lo grave o agudo que es una nota. Una frecuencia baja corresponde a un sonido grave, una frecuencia alta corresponde a un sonido agudo. Esto cualquiera que haya pasado por la escuela mínimo le tiene que sonar. Pero claro, cuando hablamos de frecuencias en una imagen, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues yo creo que se puede entender fácilmente con el ejemplo del ritmo, ¿vale? Imaginemos que esta mesa la vemos desde un plano cenital y la consideramos nuestro lienzo en Photoshop, ¿vale? Y yo ahora mismo tengo una imagen negra completamente lisa. Y voy a coger un dispositivo rastreador increíblemente sofisticado, también conocido como cacho de plástico, y voy a pasarlo por encima de mi imagen. Y resulta que este rastreador no rebota, o sea, no tengo ningún ritmo, no suena. Bueno, pues podríamos decir que esta imagen es totalmente lisa, no tengo ningún rebote, tengo frecuencia
0. Una imagen totalmente lisa sería la frecuencia más baja posible que podríamos tener. Pero ¿qué ocurre si yo ahora cojo otro dispositivo increíblemente sofisticado que tenga rugosidad y cojo mi rastreador y lo paso por encima? O tengo un rebote recurrente, rápido, con alta frecuencia. Pues bien, básicamente lo que quiero decir es que en una imagen las frecuencias son los distintos niveles de detalle. La frecuencia de una imagen mide cuántas veces cambia algo en la imagen. Las frecuencias no son la textura y el color, son la cantidad de cambios que hay en los píxeles, en luz, tono y saturación, todo en conjunto. Pero claro, igual que cuando hablamos, emitimos distintas frecuencias simultáneamente, o sea, nuestra voz tiene graves y agudos, lo mismo ocurre en la imagen. Todos los niveles de detalle distintos están compactados de forma superpuesta. Y para entender la manera en la que se superponen las frecuencias dentro de una imagen, podríamos ver la manera inversa en la que un dibujante realiza una ilustración. No empiezan directamente con los detalles del pelo, por ejemplo, o las pequitas o lo que sea, ¿no? Al principio empiezan con grandes manchas de color que no tienen mucho cambio, son grandes degradados dentro de la imagen y van añadiendo distintas capas de detalle cada vez más concretas hasta quedarse con pues, detalles prácticamente hiperrealistas que tienen que hacer con las técnicas más finas y los pinceles más pequeños que hay. Todos esos niveles de detalle son frecuencias dentro de una imagen. Pues bien, entendiendo eso, ¿para qué sirve esta técnica? Bueno, pues en esencia es idónea para trabajar ciertas partes de la imagen sin que nos molesten otras. Por ejemplo, si queremos manipular el aspecto de la Vía Láctea sin tener que preocuparnos por las estrellas, para cambiar la morfología de un rostro manteniendo el aspecto natural de la piel, para manipular el contenido de un recipiente sin tener que preocuparnos por los reflejos del cristal, para añadir un grano realista a nuestra imagen sin perder los detalles del enfoque, para trasplantar en masa detalles concretos de una imagen y utilizarlo en otra en fotocomposiciones, mejorar el aspecto de un producto para publicidad, seleccionar automáticamente las pecas de una modelo para poder manipularlo a nuestro antojo, mejorar el aspecto de un edificio en fotografía de arquitectura. Pues no está mal, ¿no? A ver si al final sí que va a ser una técnica milenaria. ¿Y si te digo que esto no solamente puede hacerse en Photoshop? ¿Y si te digo que esta misma técnica puede ser utilizada en vídeo, con programas gratuitos como DaVinci Resolve, o en programas de composición como Nuke, o en alternativa a Photoshop como Affinity Photo? Todo lo que necesitas para hacer eso es conocer los principios para separar los detalles de una imagen en capas diferentes. Y luego tú haces con ellos lo que quieras, acentuarlos, suavizarlos, manipularlos, trasplantarlos a otra imagen. Eso ya va a gusto del consumidor. Bueno, yo para que se te quede buen sabor de boca con este vídeo voy a enseñarte un ejemplo práctico y la versión más simple y básica que puedes realizar de separación de frecuencia en Photoshop, sin necesidad de aprenderte recetas extrañas con aplicar imagen, modo de fusión, cosas extrañas, fuera. Eso ya es para cosas mucho más avanzadas. Pero lo más simple voy a enseñarte cómo se hace hoy, aquí, justo, right now, en este momento. Vamos a ello. ¿What? Pero si esto no es Photoshop. ¿Esto qué es? Esto es Audition. Esto es un programa de retoque de audio. De alguna manera, ¿no? Estoy aquí porque quiero enseñar primero un concepto para poder entender luego en Photoshop por qué funciona. Bueno, en realidad es porque quiero enseñaros una poesía que he escrito y que he grabado en audio. A ver qué os parece. O sea, creo que se tiene mucho sentimiento por dentro, a ver si os gusta, ¿vale? Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía, jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Al oeste... Está mal, ¿no? Es totalmente original. Se me ocurrió otro día y bueno, pues vamos a usarlo de ejemplo. Vamos a aplicarle un efecto que elimine la alta frecuencia y otro efecto que elimine las bajas frecuencias para ver qué ocurre. Yo lo tengo añadido aquí y esto es simplemente una especie de histograma que lo que hace es recoger la cantidad de frecuencias que hay en todo el audio. Como hemos dicho, igual que en la imagen, las frecuencias están todas compactadas de forma uniforme, ¿no? Y en el audio ocurre lo mismo. Nosotros hablamos y emitimos varias frecuencias simultáneamente. Entonces aquí lo que estamos viendo es todas las frecuencias que hay en mi voz al hablar. Pero lo interesante de todo esto es esto que hay aquí, este pequeño efecto que se llama paso alto, o pase alto en este caso, y paso bajo. El paso alto deja pasar a alta frecuencia y elimina todo lo que no está, ¿veis? Yo puedo determinar dónde quiero que haga el corte, ¿vale? Y cuántas de esas frecuencias quiero dejar pasar. Ahora mismo solamente se está reproduciendo todo lo que hay debajo de la línea azul. Si cambio a pase alto, pues tengo lo contrario. Puedo elegir dónde se hace el corte, dejo pasar únicamente esta frecuencia y estas las elimino. Quedaos con eso, eliminar frecuencia, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando dejamos pasar solamente la alta frecuencia en sonido? Pues que solamente escuchamos aquellos sonidos que son agudos. Y si aplico esto a una voz, lo que obtengo es un efecto parecido a como si sonase de un teléfono. Crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía, jugaba al básquet. En contrario, si hago un pase bajo,
pasa exactamente lo contrario. Dejo de escuchar los agudos y únicamente escucho los sonidos más graves. Y en este caso el efecto es que parece que estoy hablando en otra habitación. Tendría que hacer un corte un poquito superior. En Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. ¿Por qué os cuento esto? Porque lo más importante es que para separar nosotros las frecuencias tenemos que eliminar las que no queremos que suenen o que se vean. Y en este caso lo hacemos con estos dos filtros que hay aquí. Paso bajo y paso alto. Paso bajo y paso alto. Eso me suena de algo que hay en Photoshop, ¿verdad? Pues bien, aquí tengo una pequeña imagen y fijaos lo que ocurre. Voy a duplicar esta capa simplemente para no perderla y voy a hacerle un filtro. Otro. Paso alto. ¿Recordáis lo que hacía el paso alto? Dejar pasar únicamente la alta frecuencia. ¿Y qué son las altas frecuencias en una imagen? Los pequeños detalles. Si hago un paso alto de 8 píxeles, por ejemplo, lo único que veo es gris, es decir, nada, donde hay un corte, y todo lo demás que veo son los detalles, los bordes de la imagen, la textura de las fibras de la tela, las arrugas que hay sobre la pared, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora mismo yo estaría haciendo un corte a 8 píxeles y todos los detalles que hay por debajo de 8 píxeles estarían eliminados. Para esto sirve el paso alto realmente. Pero claro, si nosotros queremos sacar las bajas frecuencias, necesitamos el filtro contrario, el paso bajo. No hay un paso bajo en Photoshop, ¿verdad? A no ser que tenga otro nombre. ¿Hay algún filtro que destruya el detalle? ¿Que destruya las altas frecuencias? Bueno, eso es básicamente la definición de lo que es un desenfoque, ¿cierto? Y un desenfoque que funciona de manera lineal es el desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano es conocido también como el paso bajo, y esto es básicamente lo que hace. Elimina las altas frecuencias a partir de 8 píxeles. Si yo hago un desenfoque gaussiano a una capa que está en la parte inferior y un paso alto del mismo valor de píxeles a la capa que está en la parte superior, estoy separando la frecuencia en el mismo punto de la imagen. Si le doy a OK, ahora mismo tengo una imagen sin los detalles que había separado anteriormente. Aquí tengo los detalles y aquí tengo las grandes transiciones de luz, tono y saturación, no solo el color. Aquí hay diferencia de luminosidad. Y si yo aumento la imagen, puedo ver que hay diferencia de tono y saturación. No solamente de luminosidad. No es textura y color, son distintos niveles de detalle. Y ahora mismo acabo de hacer una separación de frecuencia de lo más básico posible. Lo que pasa es que están separadas y tenemos que volver a unirlas. Y para eso es cuando entran los distintos modos de fusión. En este caso, no voy a explicar por qué, porque eso viene luego una sorpresa. Yo tendría que poner el modo luz lineal y simplemente, jugando con el relleno, por movidas que hace Photoshop, que no voy a explicar ahora, lo ponemos 50%. Y esto que tengo ahora mismo es exactamente igual que la imagen que tenía anteriormente. Con la diferencia de que tengo los detalles por un sitio y las grandes transiciones de luz y de color por otro. Obviamente esto me puede servir luego para manipular un montón de cosas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un cliente coñazo y que ha dicho: oye, me encantaba la localización de la que has dicho de esta sesión de fotografía, pero no me gusta nada el aspecto de granito que tiene esta pared. Y quiero que vayas eliminando uno a uno todos y cada uno de los pizquitos negros para que esto parezca el mármol más limpio de todo el mundo. Tú, después de cagarte en su vida, básicamente, pues claro, como no conoces la separación de frecuencias, coges el tampón de clonar y vas pintando uno a uno y te puedes tirar 80 horas aquí. Pero con la separación de frecuencias, como has separado los detalles en una capa diferente, puedes tratarlo de manera independiente. Y eso es lo que voy a hacer exactamente ahora. Voy a aumentar el relleno, lo voy a colocar en modo de luz normal para poder tratarla como una capa normal y la voy a convertir en un objeto inteligente. Para cualquier cosa que le haga, no perder y hacerlo de la forma menos destructiva posible. Y ahora puedo aplicarle, por ejemplo, un filtro que se encargue de destruir los detalles. Otro desenfoque. En este caso voy a hacerlo distinto con un filtro, polvo y rascadura. Y obviamente si jugamos con los distintos valores, este filtro básicamente lo que hace es destruir frecuencias y recuperar otras. Entonces si yo aumento esto hasta el punto de que pierdo los puntos negros, por ejemplo, con un valor de 5 píxeles, y aumento el umbral hasta recuperar, por ejemplo, los detalles del ruido, únicamente lo que he hecho es destruir las frecuencias correspondientes a esos puntos negros. Obviamente me cargo también parte de las frecuencias que corresponden, que tienen el mismo tamaño, o sea, el mismo tipo de detalle del mismo tamaño que corresponde, por ejemplo, a los bordes de la imagen, pero como es un filtro inteligente, lo puedo enmascarar y puedo recuperar, por ejemplo, los pequeños detalles que hay en el pelo, en la esta, bla, bla, bla. Es decir, decido que no afecte, por ejemplo, a partes donde no me interesan. Y aquí recupero el detalle, todo genial, todo perfecto, todo maravilloso, espectacular, me ha encantado verlo. Vuelvo a poner esto al 50%
modo de fusión, luz lineal, y resulta que en un solo paso, en un solo segundo, me he quitado todo el detalle que había en la pared. Y ahora tengo una pared de mármol, básicamente. Y esto es solamente un ejemplo manipulando la alta frecuencia. ¿Qué ocurre si manipulo la baja frecuencia? Bueno, pues esto es uno de los ejemplos que más me gusta porque es súper útil. Yo creo una capa nueva en medio, ¿vale? Y como los pequeños detalles se están aplicando por encima, yo puedo manipular la baja frecuencia. Puedo crear, por ejemplo, una capa de color e inventarme o reestructurar o remanipular las distintas transiciones y texturas que hay en esta zona. Estos detalles son mucho más grandes. Aquí, por ejemplo, tengo ondulaciones dentro de la ropa, ¿cierto? Bueno, yo puedo coger una capa de color, por ejemplo, y puedo coger cualquier herramienta, tampón de clonar, la tirita, el parche, lo que me salga de las narices. Yo voy a hacerlo a cholón, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estoy loco. ¿Vale? Y me quito, o sea, recreo, redibujo las ondas que debería tener la camiseta. ¿Y qué efecto tiene esto? Bueno, pues que básicamente cuando luego ponemos las fibras por encima, estoy literalmente planchando la ropa de forma digital. Me puedo inventar lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque los pequeños detalles se están aplicando por encima. Están separados y yo puedo inventarme lo que quiera. Obviamente hay pequeños detalles, que esto es lo que comentaba al principio, en los que hay ciertas zonas que no es recomendable separar los distintos niveles de detalle, porque es mejor cargárselos de forma global, ¿no? Pero bueno, en este caso pues tenemos esto. Clono la parte de micro detalle, que serían las fibras de la ropa, y puedo reajustar esa ropa como a mí me salga de la nariz. Y fijaos esta técnica lo útil que es, por ejemplo, para un ejemplo que no es retoque de piel. Esto sería retoque de moda, producto, como queréis llamarlo. Este es delante de la pared y este es después. ¿Vale? Obviamente habría que ajustar cosas y dedicarle tiempo. Esto es simplemente un ejemplo para que veáis la potencia que tiene esta movida. Obviamente, por ejemplo, aquí en la zona de la camiseta he hecho un destrozo, pero si lo hacéis bien y con cariño, queda increíble. Obviamente, para exprimir al máximo esta técnica hay que entender en profundidad todos sus principios matemáticos y cómo realizar sus distintas aplicaciones. Y obviamente esos principios son demasiado extensos y complejos para explicarlo en un solo vídeo. Pero me he tomado la molestia de crear, por fin, mi curso de separación de frecuencia avanzado, donde te enseño todos los fundamentos que hay detrás de esta técnica y cómo aplicarlo a todos los ejemplos que te he puesto anteriormente en este vídeo. Porque todos esos ejemplos son precisamente los ejercicios prácticos del curso. Y en ellos te explico la teoría, la práctica, el proceso, el workflow, cómo pienso a la hora de trabajar y todos los aspectos que sé y conozco después de 15 años trabajando con esta técnica. Está mal, ¿no? Pues en la descripción del vídeo tenéis el enlace. Yo te espero o bien en el curso o en el próximo vídeo.